¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. Nuevamente, me da gusto conversar con ustedes. Sobre todo compartir esos temas que, como les dije la anterior vez, temas de cosmología o de la ciencia que a mí me gustan mucho, ¿ya? Me gusta cómo es que poco a poco ha ido desarrollándose distintas ciencias que, bueno, hoy por hoy son algo complicadas de entender por la matemática avanzada que se necesita, pero desde un punto de vista histórico o de divulgación científica me parece muy interesante, y más para nosotros, estudiantes de filosofía, porque está en relación con la propia filosofía, ¿no? Acerca de qué es la verdad, qué es el ser, qué es la realidad, ¿no? Entonces, esas preguntas, esas grandes preguntas, de alguna forma la cosmología intenta responder. Ahora, la cosmología es, para mí, de todas las ciencias que realmente están desarrollándose, una de las más importantes, porque actualmente confluyen muchas de las disciplinas de ciencia básica, ¿no? Física de partículas, bueno, astronomía, mecánica cuántica, física de la relatividad. Muchas de estas disciplinas confluyen, ¿no? Para tratar de explicar los fenómenos cosmológicos que actualmente se conocen. Para la exposición de hoy día, bueno, he dividido este último artículo, lo he dividido en dos partes, ¿no? La primera parte vamos a tratar de, bueno, de averiguar, de conocer quiénes son estos padres, ¿no?, de la cosmología moderna. Y luego, en una segunda parte, mucho más densa, voy a describir exactamente qué es la teoría del Big Bang y la teoría inflacionaria, ¿no?, que es la teoría que mejor explica este fenómeno del comienzo del universo. Bien, entonces, voy a empezar. Todas las imágenes del universo, escritas por los astrónomos del siglo XIX, utilizaban las leyes del movimiento y la gravedad de Newton. Esto ya lo sabemos, ¿no? Esto vimos hace un tiempo, vimos que Newton había formulado la ley de la gravedad y las tres leyes de la fuerza, ¿no? Entonces, con esto él trató de explicar todos los movimientos de los cuerpos, tanto los movimientos astronómicos como también los que están dentro de la Tierra, la caída, ¿no? Entonces, dice, sus famosas leyes son útiles para todo tipo de finalidades prácticas. Estas leyes de Newton sirven para construir puentes, guiar aviones, lanzar proyectiles. Ahora, la imagen del espacio de Newton era la de un escenario fijo, en el que se representaban los movimientos de objetos como planetas y cometas. Estos objetos van y vienen en un espacio fijo, inmutable, independiente de la materia y los movimientos. Bueno, entonces, recuerda que también dijimos que Newton formuló sus leyes de la descripción de los cuerpos y a la vez él afirmó de que el espacio y el tiempo son dos invariantes, son dos, digamos, realidades absolutas que digamos, el tiempo de ahora en la Tierra es el mismo tiempo en Marte o en cualquier otro lugar. El tiempo tuvo un origen y, bueno, se desarrolla, entonces todos los objetos o los cuerpos del universo están de acuerdo a este tiempo inicial. Y también el espacio es absoluto. Entonces, pero tenía un problema. Esta concepción de Newton sobre el tiempo y el espacio absoluto tiene un problema, que solo son válidas para un tipo de observador. Para un observador que no rota ni acelera con relación a las estrellas más distantes. También recuerdan que hablamos esto del sistema inercial. Para Newton, las leyes de Newton solamente funcionan cuando describen movimientos en un sistema inercial. ¿Qué es un sistema inercial? Es cuando o bien está en reposo, digamos, donde está el observador, o está en movimiento constante. Esas leyes funcionan en este tipo de sistema de referencia. Pero ya no funcionan cuando los sistemas se aceleran. Dentro de un momento vamos a ver un ejemplo. Justo Einstein se dio cuenta de este grave problema. Para él era intolerable que tuviésemos leyes naturales que funcionen solo con un conjunto de observadores privilegiados. Esta preocupación llevó a Einstein a encontrar una forma de hallar y formular leyes de la naturaleza que garanticen que todos los observadores viesen las mismas leyes sin importar cómo se moviesen.
Acá, a ver, para entender bien esta parte, imaginémonos la Tierra y nosotros estamos acá en un cohete. Ya, estamos en un cohete. Acá están las estrellas. Entonces, si el cohete está avanzando a velocidad constante, ¿no? Con las leyes de Newton podemos tratar de predecir el movimiento de las estrellas, ¿no? O de la Tierra. Pero ¿qué pasaría si este cohete empieza a acelerar y empieza a tener un movimiento en espiral? Y acelerar. Lo que dice Einstein es que si tiene este movimiento, este cohete, ya no vamos a poder calcular los movimientos de los planetas o de las estrellas. Hay que transformar las leyes de Newton, hay que cambiarlas. O sea, cambiándolas, ya recién podríamos hallar el verdadero movimiento. Esto es lo que a Einstein no le gusta, ¿no? Estos cambios, porque en estos cambios pueden de repente meterse alguna constante matemática, algún número o alguna variable indeseable, ¿no? Entonces, esto no le gusta a Einstein, ¿no? Él quiere tener fórmulas, ¿no?, que para cualquier movimiento, ¿no?, nos den el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, Einstein imaginó estas paradojas de los sistemas de referencia y dio solución. Primero los sistemas mecánicos y luego los dinámicos. Recuerdan que cuando hablamos de Einstein, el pensamiento de Einstein se divide en dos grandes momentos, ¿no? Cuando él formula la física de la relatividad especial en 1905, y luego cuando formula la física de la relatividad general, ¿no?, en 1915-16. Entonces son dos grandes teorías que él, ha formulado. La física de la relatividad especial trata de explicar los movimientos en un sistema estático, y la general los movimientos en sistemas dinámicos. Es la diferencia. Y bueno, entonces él dio solución, ¿no?, a los sistemas mecánicos y luego dinámicos. Grossman, él ha tenido muchos amigos matemáticos, ¿no?, Havich, y sobre todo Grossman, inició a Einstein a las nuevas matemáticas que necesitaba para expresar su visión de cómo la gravedad daba forma al universo. En ese momento, 1911, incluso más antes, desde 1907, 1908, 1909, 10, 11, 12, habían aparecido unas nuevas matemáticas, las famosas matemáticas de Minkowski. Son matemáticas bien complejas, ¿no?, matriciales, donde tratan de, estudiar el espacio, pero no como si fuera un espacio euclídeo, sino esférico, ¿no?, incluso con otras formas más geométricas. Es una matemática muy complicada. Entonces, para suerte de Einstein, él tenía muy buenos amigos que comprendían esa matemática, ¿no? Einstein no, siempre ha sido un poco reacio, duro, ¿no?, para tratar de entenderlas. Incluso cuando era más joven, él él fue alumno de Minkowski, ¿no?, y vio que estas matemáticas no servían para nada, ¿no? Entonces no quiso ni siquiera entrar a clase, ¿no?, cuando estaba en el Politécnico de Zúrich. Pero después, comprendió que eran muy importantes. Como tenía esta falta, este problema para entender la matemática, él siempre pedía ayuda a sus amigos. Y estas ramas de la matemática son conocidas como cálculo tensorial y la geometría de superficies curvas complejas. Su nueva ley de la gravedad, que sustituye la de Newton, se denomina teoría de la relatividad general. Después de muchos años de trabajo arduo, Einstein en 1915, en noviembre de 1915, formula esta, que es la teoría de la relatividad general de Einstein, ¿no? Esta es la fórmula, ¿no? En realidad, esta fórmula esconde 10 fórmulas adentro. Esto es como la síntesis de una serie de fórmulas, ¿no? Entonces, porque no es solamente esto. Lo que Einstein vio es de que es casi imposible resolver esta ecuación, porque hay muchos parámetros. Entonces, pero bueno, sintetizándola, se describe de esta forma. Einstein anunció al mundo de la ciencia su nueva teoría en noviembre de 1915. Había tardado 10 años en resolver satisfactoriamente el problema de la gravedad y deducir un conjunto de ecuaciones que pudiese hallar en todos los casos cómo curvaría la masa y la energía
el espacio y cómo se organizarían según la organización de este. Entonces, lo que esta fórmula quiere decirnos es lo siguiente, ¿no? Dice, la materia le dice al espacio cómo curvarse. El espacio le dicta a la materia cómo moverse. Entonces, en esta fórmula hay una relación entre materia, masa y espacio, ¿no? Una relación. Esta expresión, bueno, no lo dice Einstein, lo dice un físico que se llama John Wheeler. Dice, Einstein escribió estas ecuaciones en el nuevo lenguaje matemático del cálculo tensorial, en el que Grossman la había iniciado. Esto garantizaba que las ecuaciones tenían exactamente el mismo aspecto para todos los observadores. Se moviesen como se moviesen, rotando, acelerando, saltando o rizando el rizo. Fuese cual fuese el movimiento de sus laboratorios, deducirían las mismas leyes de gravitación. ¿Muy bien? Entonces, con esta fórmula, poniendo muchas condiciones, ¿no?, iniciales, se puede hallar las leyes de la gravedad sin importar cómo sea el sistema de referencia del observador. Con eso había salvado este problema. Pero luego daba más. O sea, esta fórmula no solamente explicaba eso, sino podía explicar muchas cosas más. Las ideas de Einstein extendían la teoría de Newton. Bueno, acá más bien quiero recalcar lo siguiente. La primera vez que expuse, alguien me preguntó, y también luego volví a escuchar en una conferencia hace algunas semanas, donde se decía de que en las universidades se debería enseñar la física, la mecánica cuántica o la física de la relatividad, ¿no?, porque son físicas o son claro, teorías mucho más modernas, ¿no? Y sin embargo no es así, ¿no? No es que Einstein tumbó a Newton, ¿no?, y ya no sirven las teorías de Newton, ¿no?, para nada, ¿no? Las teorías de Newton sirven y sirven bastante, ¿no? Solamente, y les dije esa vez a una persona que me preguntó, cuando las velocidades se aproximan a la luz o la materia es muy, muy grande, se utilizan estas fórmulas, ¿no? Igualmente con la mecánica cuántica, ¿no? Cuando tenemos partículas muy, muy pequeñas, como los fotones, los electrones, y distancias también que llegan a la luz, se utilizan las fórmulas de la mecánica cuántica. Y luego, si nosotros queremos, si esos mismos objetos se ralentizan, ¿no?, o crecen, entonces fácilmente podemos utilizar la fórmula de Newton. ¿Okay? Bien, entonces la teoría de Einstein, esta, predecía con exactitud los misteriosos 43 segundos de arco por siglo de bamboleo de órbita del planeta Mercurio. Miren, esta fórmula explica muchas cosas, esto es, digamos, lo interesante, ¿no? Bueno, yo no sé física tensorial, no podría incluso imaginar cómo se resuelven algunas de esas ecuaciones, es muy complicada, ¿ya? Pero según, bueno, los libros nos dice que estas fórmulas describen muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el perihelio de mercurio, ¿no? Este perihelio de mercurio tenía una desviación cada ciclo, ¿no? Imagínense un trompo, ¿no? Cuando el trompo ya está por, digamos, terminar su movimiento, recuerdan que tiene giros así, ¿no? El eje gira de un lugar a otro, ¿no? Entonces, lo mismo pasaba con Mercurio, ¿ya? Hay un movimiento, ¿ya?, de su eje que es de 43 segundos. ¿Ya? Bueno, las fórmulas de Newton no podían explicar esto, ¿no? ¿Por qué cuando se acerca al Sol, o perdón, cuando se aleja del Sol, tiene este bamboleo de 43 segundos? Justo actualmente, en este momento, estamos 8 de julio, o 7 de julio, en estos días estamos más alejados del Sol, ¿no? Entonces, estamos en el perihelio, ¿no? Igual, cuando Mercurio está en su perihelio, sufre este movimiento de su eje. Entonces, como les digo, las fórmulas de Newton no permitían. En cambio, esta fórmula, ¿no?, sí explica a qué se debe ese movimiento. Y explica muchas cosas más. El 8 de febrero de 1917, en mitad de la Primera Guerra Mundial, Einstein anunció la primera aplicación de su nueva teoría al universo en su conjunto. O sea, hasta 1917, Einstein aplicaba esta fórmula para fenómenos puntuales, particulares, ¿no?
Recién en 1917 él aplica su fórmula para explicar todo el universo. Dice, cada una de las soluciones de sus ecuaciones, porque como les digo, dentro hay 10 ecuaciones, si hay 10 ecuaciones hay como 10 soluciones, dice, describe un posible universo. O sea, de verdad no me puedo imaginar cómo habrá jugado Einstein con estas ecuaciones, ¿no? Pero en un momento se dio cuenta de que el resultado de estas ecuaciones daba distintos universos diferentes, todos, ¿no? Dice, pero solo tenemos un universo, es este que vivimos, pero sus ecuaciones matemáticas le dan universos distintos, ¿no? Esto es algo raro para él, ¿no? De hecho que se quedó perplejo. Y sin embargo parecía que solo había un universo. Entonces, ¿cómo se filtran las posibilidades no deseadas? Einstein luchó con ahínco durante mucho tiempo con esta cuestión. Si permitía que el universo fuese infinito, no veía la forma de que sus ecuaciones supiesen restricción alguna a su comportamiento a una distancia infinita. Y si es finito, debía evitar que el espacio tuviese un borde. Entonces, en estas soluciones que encontró Einstein, se encontró básicamente con dos cosas, ¿no? De que el universo puede ser infinito o puede ser finito. Entonces, él mismo trató de arreglar este asunto, ¿no? O sea, tiene que ser o uno o lo otro. Pero también, en ese tiempo, nadie se imaginaba de que el universo podía estar acelerándose. En ese tiempo todo el mundo pensaba que el universo era estacionario, que siempre ha existido como es. Bueno, tendrá algunos movimientos, pero era imposible pensar que el universo tuvo un origen. Eso no se podía pensar, ¿bien? Entonces Einstein pensaba lo mismo. Entonces las ecuaciones, si les daba resultados como que estaba extendiéndose o contrayéndose, eso le parecía que bueno, estaba mal, él había hecho algo mal, ¿no? Pero en todo caso, para evitar esos problemas, evitar problemas de universos que se expanden o se contraen, que eso no se da en la realidad, nosotros no podemos medir eso, Einstein introdujo, hacia la mala, ¿no? una variante que se le conoce como la constante cosmológica. Esta es la misma fórmula que hemos visto hace un momento, pero con este añadido, ¿no? Lambda, gravedad, V. Esta es la famosa constante cosmológica, ¿no? ¿Qué es la constante cosmológica? Es una fuerza repulsiva. Si la gravedad es una fuerza que atrae, entonces, y si él quería tener un universo estacionario, que no se contraiga ni se acelere, entonces él, o sea, digamos, no sé de qué forma, ¿no? O con qué criterios, le aumentó esta constante para que el universo esté estacionario, se mantenga como está. La teoría de Einstein permitía que esta fuerza de repulsión existiese, pero no la exigía. O sea, como que las fórmulas de Einstein lo permitían, ¿no? Pero no lo exigían. Parece ser un complemento que la naturaleza no ha utilizado, porque no hay pruebas de ella al estudiar la gravedad en la Tierra, ni sus efectos en el sistema solar. Al parecer, sus efectos se debilitan cada vez más a pequeñas separaciones entre masas, pero se hace más fuerte cuando la separación aumenta. O sea, esta fuerza no es fácil observarla ni medirla, ¿no? O tener experiencia sobre ella. Pero lo que habían visto los científicos es lo siguiente, esta relación, ¿no? Que esta fuerza de repulsión es muy débil cuando las masas están muy cerca, ¿no? Pero si las masas o los cuerpos empiezan a alejarse, la fuerza de repulsión crece, ¿no? Es una fuerza extraña, ¿no? Mientras más se aleja, más fuerte es, ¿no? Y mientras más se acercan los objetos, más débil. Este es el universo estático de Einstein, ¿no? El espacio tiene curvatura positiva, así que puede tener un volumen infinito y sin embargo no tener límite. Además, existe durante toda la eternidad pasada y futura. Entonces, con las fórmulas de Einstein, lo que él había descubierto es lo siguiente: que el espacio es finito, es infinito con una materia constante. Él se imaginó el espacio de esta forma, esférico.
pero, a ver, no como que nosotros podemos cruzar la esfera, sino que solamente podemos movernos en la superficie. ¿Se entiende eso, no? O sea, nosotros solamente podemos movernos en la superficie. El espacio es esto, el espacio está encima de la superficie de esta esfera, ¿no? Ahora, bueno, es algo así, ¿no? Lo que dice Einstein es de que este es el espacio y no hay un centro fijo, ¿no? Entonces, o sea, si nosotros lo imaginamos de esta forma, no va a tener un origen, ¿no? Y esto podría contradecir las teorías que van a aparecer luego. Dice, fue el primer modelo cosmológico, ¿no?, que se deducía de sus extraordinarias ecuaciones, pero él había suprimido lo que las ecuaciones trataban de decir: no soy estático. Como les dije hace un momento, los primeros resultados de la ecuación de Einstein, lo que le decía a él era de que el universo se contrae y se expande. ¿Muy bien? Entonces lo que él ha hecho es callar, digamos, lo que dicen las ecuaciones, ¿no?, y callarlo con esta constante cosmológica. Años después, Einstein calificaría como la peor metedura de pata de su vida, ¿no? O sea, después, cuando aparecieron las nuevas soluciones a la ecuación de Einstein, se dio cuenta que el universo, pues, realmente está expandiéndose, ¿no? Entonces, él se sintió mal, ¿no?, por haber añadido o haber colocado esa constante cosmológica. Ahora vamos a revisar el segundo universo. Este es el primer universo estático de Einstein. El segundo universo es de William de Sitter. Este científico investigó las ecuaciones de Einstein, ¿no? Es un holandés, William de Sitter, que aprovechó la neutralidad de Holanda en la guerra para conocer a Einstein y mantener correspondencia con él. En 1917, de Sitter dio a conocer una nueva solución a las ecuaciones de Einstein. Esta es la ecuación de Einstein, ¿no?, y él encontró, bueno, otras soluciones. De Sitter conservó la fuerza repulsiva, o sea, conservó el lambda, pero decidió adoptar la hipótesis de que la densidad de materia en el universo era cero. Está claro que el universo real no está vacío, pero de Sitter supuso que la densidad era tan baja que los efectos de la atracción gravitatoria ejercida por la masa eran totalmente despreciables, en comparación con los de la fuerza repulsiva de Einstein. A diferencia del universo de Einstein, la geometría del universo de Sitter era euclidiana y su extensión era infinita. Bien, el universo de Sitter se puede entender por esta gráfica, ¿no?, las líneas punteadas. O sea, para él, el universo ha existido siempre, ¿okay?, no tiene un origen, ¿no?, y es un universo que se está expandiendo. Y, bueno, igual, ¿no?, es un universo que no cambia, es decir, si nosotros vamos al pasado, el universo va a seguir siendo el mismo, ¿no? Igual, en el futuro también va a seguir siendo el mismo, o sea, no va a haber gran cambios aparentes. Bien, entonces este es el segundo universo. El tercer universo fue de Alexander Friedman. Él trabajó en matemáticas, mineralogía y ciencias de la atmósfera, y finalmente se convirtió en profesor de matemáticas y física en la Universidad de San Petersburgo. Había aprendido en gran detalle las formidables matemáticas que se hallaban tras las ecuaciones de Einstein y decidió ponerse a buscar soluciones generales de estas, más allá de las halladas por Einstein y de Sitter, pero manteniendo las hipótesis de estos, que el universo es igual en todas partes y en todas direcciones. Tanto Einstein entonces como de Sitter y ahora Friedman mantienen este prejuicio, ¿no?, de que el universo ha existido siempre y es igual en todas partes. Ahora, primero descubrió la posibilidad de un universo finito cerrado, con un espacio con curvatura positiva, que se expande desde un principio situado en un tiempo finito en el pasado hasta un tamaño máximo, y luego se contrae de nuevo hasta un fin situado en un tiempo finito en el futuro. Bien, a ver, ¿cómo les explico esto? Friedman era matemático, entonces él lo dijo en varios momentos de su vida, no le importaba mucho la interpretación física sobre los resultados a los que él encontraba, ¿no?, las ecuaciones de Einstein, ¿no?
él le gustaba, como él decía, a mí me gusta jugar con las ecuaciones, me gusta encontrar soluciones, ¿no? Entonces, en este juego de las ecuaciones de Einstein, había encontrado universos estrafalarios, por decirlo así, ¿no? Que tenían un inicio, un final, y luego otra vez un inicio y un final, que es famoso, bueno, se conoce ahora como el Big Bang, Big Crunch, ¿no? O sea, tiene un inicio en un punto, se expande, luego se contrae, vuelve a un punto singular y luego otra vez se expande. Bueno, entonces él había hallado este universo matemáticamente, ¿no? Y otros más, ¿no? Dice, Friedman se dio cuenta entonces de que también había soluciones en las ecuaciones de Einstein en las que la curvatura del espacio era abierta y negativa. Cada vez que ustedes escuchen esto de curvatura positiva, significa o se está refiriendo a una esfera, es una curvatura positiva. Y curvatura abierta es cuando se dice que el universo tiene la forma de una silla de montar, ¿no? Es algo así, ¿no? Como una forma labial, ¿no? Es una curvatura abierta. Entonces también había descubierto universos que se expanden de esa forma. Así, Friedman fue el primero en descubrir que las ecuaciones de Einstein permitían la existencia de universos en expansión y contracción, que contuviesen materia ordinaria como planetas y estrellas. Ahora, recuerden que Einstein llegó a los mismos resultados, ¿no? Pero él dijo, esto no puede ser, entonces colocó la constante cosmológica. Friedman llegó a lo mismo, ¿no? Y cuando Einstein leyó este artículo donde Friedman publica sus resultados, Einstein se molestó, pues dijo, no, Friedman de hecho ha cometido cálculos erróneos. Entonces le mandó una nota, ¿no? En esa revista donde publicó Friedman, le mandó una nota diciendo que Friedman cometió errores, ¿no? Y que los rectificara. Pero luego colegas de Friedman buscaron a Einstein y le persuadieron de que los cálculos que él había hecho eran correctos. Luego Einstein revisó con detalle las soluciones de Friedman y realmente pues eran correctas. O sea, el universo podía en verdad expandirse o contraerse. Entonces Einstein tuvo que mandar otra nota a la revista, ¿no? Diciendo pues que había cometido un error, ¿no? Que Friedman sí revisó los cálculos correctamente. Bien, entonces hasta ahí la historia de Friedman, porque él murió muy joven, ¿no? ¿Cuántos años tiene? 47 años, ¿no? ¿Menos? 38 años. 38, ¿no? Bueno, ese fue el tercer, ahora vamos a ver el cuarto modelo cosmológico, ¿no? Que apareció en estos años. Y el cuarto pertenece a Georges Lemaitre. Bueno, él es Georges Lemaitre. Georges Lemaitre nace en Bélgica. A los 17 años inicia sus estudios en ingeniería de minas, por los que muestra poco entusiasmo. A su regreso de la Primera Guerra Mundial, cambia de orientación para seguir matemáticas y física, que termina en 1920. Ese mismo año entra en el seminario de Malinas y es recibido como sacerdote en 1922. Gana una beca para estudiar en el extranjero. En los dos siguientes años trabaja con el astrónomo más importante de esa época, que es Arthur Eddington. Para mí, Georges Lemaitre es una persona muy importante en el mundo de la cosmología por muchos aspectos, no solamente por la gran capacidad que ha tenido para aprender las matemáticas más difíciles de esa época, sino también para conciliar la religión y la ciencia, ¿no? Porque básicamente el padre del Big Bang, ¿sí? Que hay que, digamos, son muchas personas, es muy complejo, no es solamente uno, pero la persona que más aportó para esa teoría es Georges Lemaitre, ¿no? Pero es un cura, ¿no? Y muchas veces trataron de vincularlo, ¿no? Pensaban de que él creó esto del Big Bang de un inicio, ¿no? Porque era cura, entonces esto daba a especular de que Dios tal vez fue el que ocasionó este inicio del universo, pero él siempre negó eso, ¿no? Le dijo pues que no, ¿no? Una cosa es la ciencia y otra cosa es la religión, ¿no? Él decía
no se pueden sacar dogmas religiosos de un binomio de matemáticas. No se puede, ¿no? Son cosas totalmente distintas. Podría decirse que Eddington era el astrofísico más importante de aquella época y se había apuntado una notable lista de logros, ¿no? Comprender el funcionamiento de las estrellas, desarrollar teorías sobre el movimiento estelar de nuestra galaxia y también tuvo la dirección de una famosa expedición en 1919. ¿no? Él viajó hasta la isla portuguesa de Príncipe para comprobar una de las predicciones de Einstein, ¿no? Que los rayos de luz de las estrellas distantes se desvían de la línea recta debido a la gravedad del Sol. ¿no? Esto es algo que Einstein lo predijo, ¿no? Teóricamente, en 1911, 1910, así ya, o sea, antes de que se formule la teoría de la relatividad general, pero era solamente una manera teórica. ¿no? Eddington lo comprobó empíricamente. Comprobó que los rayos luminosos se desvían, ¿no? Cuando pasan por estrellas o cuerpos que tienen masa muy grande. Bueno, acá hay un diálogo, ¿no? En alguna ocasión un periodista le pregunta a Eddington, y le dice, ¿no? Einstein dice que solo hay 3 personas que comprenden la teoría de la relatividad general, ¿no? Einstein le dice, ¿no? ¿Y quién es la tercera persona? ¿no? Él se está poniendo ahí como la segunda, ¿no? Einstein la primera. Entonces él era muy orgulloso y de hecho manejaba unas matemáticas muy complejas. Entonces George Lemaitre va a estudiar con él, ¿no? Y de hecho aprende bastante. Y después de su periodo en Cambridge, después de estudiar con Eddington, se puso a trabajar en su doctorado con el famoso astrónomo norteamericano Harlow Schlatter en el observatorio de Harvard. Luego se graduó en el MIT en el año de 1927. En ese año, 1927, bueno, todavía ustedes no han llevado a filosofía contemporánea, pero este año es muy importante, ¿no? Porque Martin Heidegger escribe Ser y Tiempo, ¿no? En ese año. Es un libro, bueno, de los más complicados que hay, ¿no? Ese año Lemaitre preparó el más completo de los estudios sobre los universos más simples que predecía la teoría de Einstein. El estudio iba más allá de Einstein, de Sitter y Friedman, introduciendo la posibilidad de que el universo contuviese, aparte de estrellas y galaxias, radiación con una presión significativa. También intentó explicar los corrimientos hacia el rojo mediante el desplazamiento Doppler en un universo en expansión. A ver, lo que él entonces ha predicho son 2 cosas. ¿Ya? Teóricamente, todo en fórmulas matemáticas. Primero, de que en el universo hay una radiación. ¿Ya? Hay una radiación. Y uno no sabe exactamente de qué es, o sea, cuál es la naturaleza, pero existe, está ahí presente, ¿no? Lo segundo que han visto es de que las estrellas están separándose cada vez más. Y al separarse, o la forma en que nosotros nos damos cuenta, es porque estas emiten una luz que tiende al rojo, ¿no? Una estrella cuando se acerca, esa luz tiende al azul, y cuando se separa tiende al rojo. Entonces también había visto matemáticamente esta relación, pero no lo ha comprobado. El impresionante trabajo de Lemaitre de 1927, publicado primero en francés en una recóndita revista belga, es el primero que combina las soluciones del universo en expansión de las ecuaciones de Einstein con su interpretación física. El tamaño del universo crecería de manera exponencial y confluiría con los 2 grandes modelos de la época en un pasado y un futuro infinitamente remotos. Además, estipula que 2 galaxias se alejan mutuamente a una velocidad proporcional a la distancia que las separa. Lemaitre es el primero en establecer teóricamente la ley de Hubble, aunque el valor que le da a la constante llamada de Hubble sea exagerado. El astrónomo estadounidense Hubble se llevó los honores de la posteridad porque fue el primero, 2 años más tarde, en publicar una compilación detallada de observaciones de las que se desprendían esa ley. En la década del 20,
otro científico, Karl Schwarzschild, encontró que una solución a las ecuaciones de Einstein con relación al campo gravitatorio en el interior de una estrella le llevaba a una paradoja. Al añadirle materia crecía su radio al mismo tiempo que su masa, pero los cálculos mostraban que más allá de cierto tamaño límite la presión en el centro de la estrella se volvía infinita. Parecía pues que no podía existir ningún astro más allá de este límite. Bueno, a ver, muchos son los científicos que han metido la mano a las ecuaciones de Einstein, no solamente los que están viendo, hay un montón más. Uno de ellos, que bueno, no es tan importante, a no ser por este descubrimiento, que es Karl Schwarzschild. Él descubrió que si tenemos una masa, digamos una estrella, ¿no? Y si nosotros, digamos, aumentamos más esta estrella, va a aumentar la gravedad, ¿no? Pero va a llegar a un límite, ¿no? Donde ya no podemos colocar más masa. Y en ese límite justamente la estrella lo que va a hacer es más bien dejar que nada se escape de ella, ¿no? Ya no va a crecer más, más bien va a comprimirse. Eso es algo extraño también, ¿no? Justamente esto es una de las primeras predicciones acerca del agujero negro, ¿no? Seguro que sí uno ha escuchado hablar sobre el agujero negro, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Imagínense una estrella gigante que se aumenta masa, pero llega hasta un límite y luego esta estrella, como tiene tanta masa, y empieza a reducirse por la misma masa que tiene, empieza a condensar. Estas nuevas hipótesis de Karl Schwarzschild, ¿no? Más los estudios de termodinámica y mecánica cuántica, persuadieron a Lemaitre para tener una idea distinta del universo. En 1931 escribió un artículo donde describía un estado inicial del universo en el que todos los cuantos de energía se juntaban en uno solo, al que denominaba átomo primitivo. Fuera de él, las nociones de espacio y tiempo carecían de sentido. A partir del átomo primitivo, unas desintegraciones sucesivas, comparables a las desintegraciones radioactivas, engendraban progresivamente la materia, el espacio y el tiempo y tal como lo conocemos hoy. Entonces, con los estudios de mecánica cuántica, ¿no? Y otras ciencias más de esa época, él imagina de que el universo pudo haber tenido un inicio, ¿no? Y él le llamó a este inicio el átomo primitivo, ¿okay? Hay un inicio, y es en este inicio donde este átomo primitivo empieza a desintegrarse, y en la desintegración se crea toda la materia que conocemos hoy. Y esta es la curva del modelo cosmológico de Lemaitre. La ciencia actualmente ha abandonado la hipótesis de Lemaitre, del átomo primitivo, y su presentación de la síntesis de los elementos químicos por desintegraciones sucesivas. Además, la geometría especial del universo parece ser euclidia y no esférica como Lemaitre lo concebía siempre. Bien, entonces, Lemaitre fue, digamos, el primero, ¿no?, en demostrar matemáticamente que el universo pudo tener un inicio. Esto cuando escucharon otros astrónomos, como el famoso Fred Hoyle, ¿no? Él era partidario del universo estacionario, ¿no? Él se burló, ¿no?, de la teoría de Lemaitre, y él, en una forma despectiva, dijo: pues entonces tú estás pensando que el universo fue un Big Bang, ¿no? O sea, una gran explosión, ¿no? Sin embargo, ese nombre Big Bang, que lo dijo de una manera despectiva, quedó, ¿no? Todos conocen la teoría del comienzo como Big Bang y no como el átomo primitivo, perdón, ¿no?, como Lemaitre lo había enunciado. Pero ya no se maneja esta teoría, ¿no? Y vamos a ver luego por qué. Bueno, algo sobre Lemaitre, ¿no? Él era muy amigo de Einstein, ¿no? Y en el año de 1927, durante una conversación privada entre Einstein, ¿no?, Einstein elogió, ¿no?, la elegancia matemática con que Lemaitre había resuelto sus ecuaciones, ¿no? Pero él dijo, ¿no?, la interpretación cosmológica es abominable. Es una frase que utilizó Einstein para referirse a las soluciones de Lemaitre. Y en 1933, Albert Einstein dio una serie de conferencias en Bruselas, y cuando le preguntaron si le habían comprendido bien todos los oyentes, él respondió: bueno, sí, ¿no?, pero solo 2 personas.
el profesor de Donder y el canónigo de Lemaitre, sin duda, ¿no? Los demás creo que no. O sea, en verdad, en estos años, solo pocas personas eran capaces de tratar de descifrar o entender la teoría de la relatividad, ¿no? Y es interesante porque cada vez que alguien entendía la teoría, mandaba una carta a Einstein para que él corroborara que realmente entendió, ¿no? Y en Perú, una de las primeras personas que entendió la teoría de la relatividad es Raxo, no sé si ustedes han escuchado hablar de él. Es uno de los hermanos de Miró Quesada. Francisco Miró Quesada es un filósofo muy conocido, ¿no? Su padre, que se conoce como Raxo, Óscar Miró Quesada, fue el primero en entender la teoría de la relatividad, ¿no? Él le envió una carta para que Einstein le corrigiera y sí, pues, ¿no? Él luego le respondió a Einstein, porque sí, está muy bien, ¿no? Y está contento de que en Latinoamérica había personas que estaban en la brega, ¿no? Tratando de entender estas nuevas teorías. Bien, ahora voy a poner un video, ¿no? Para que entremos en la segunda parte. Bueno, con eso hemos podido darnos cuenta de lo enorme que es el universo, ¿no? Estas no son realmente abismales, ¿no? Por ejemplo esto, ¿no? Entre la Tierra y la Luna pueden estar todos los planetas alineados, ¿no? O sea,
uno piensa que la Luna está cerca nomás, ¿no? Un paso, pero no, que está muy, muy lejos. Bien, vamos a continuar ahora con... Bien, entonces ahora en esta segunda parte voy a hablar primero sobre el Big Bang, luego voy a detallar los defectos que tiene esta teoría y luego la teoría del estado, de la inflación, que es la teoría que intenta explicar y mejorar la teoría del Big Bang. La teoría de la gran explosión, el Big Bang, fue propuesta durante el primer tercio del siglo XX. Ya hemos visto, Lemaitre es el primero y luego aparecen muchos cosmólogos científicos más que la mejoran. Según su versión moderna, el universo nació hace 3.700 millones de años, ya sabemos todos, ¿no? En sus inicios ocupaba un volumen ínfimo y se encontraba en un estado extremadamente denso y caliente. Desde entonces ha venido expandiéndose y enfriándose, en un proceso que a lo largo de miles de millones de años ha dado lugar a los átomos, a las estrellas y las galaxias que conforman el universo actual. Dicho modelo de evolución cósmica se apoya en una teoría y en algunos hechos empíricos. La teoría es en la relatividad general, ¿no? Y luego en tres hechos empíricos. El primero es la recesión observada en las galaxias lejanas. Cuando, lean el término recesión, significa que es la velocidad con que se aleja una galaxia, ¿no? O sea, esto ya está comprobado, ¿no? Entonces, este hecho empírico apoya la teoría del Big Bang. Otro hecho empírico es la abundancia relativa de elementos químicos como el litio, el helio y el hidrógeno, estos han sido creados en los primeros minutos después de la gran explosión. Los demás elementos químicos fueron creados mucho después. Y luego, la existencia de un fondo cósmico de radiación de microondas. El famoso fondo de microondas. Sobre esto, seguro también han escuchado a estos dos famosos astrónomos, ¿no? Penzias, Wilson y Penzias, ¿no? Que fueron los que descubrieron en el año de 1964. A ver, primero, con respecto a la recesión de las galaxias, ya Hubble, como hablé hace un momento, fue quien descubrió, ¿no?, este hecho empírico. Con respecto a los elementos químicos que tienen las estrellas, Karl Schwarzschild y otros más dieron cuenta de la existencia de estos elementos. Y con respecto a la existencia del fondo cósmico de radiación de microondas, recién en el año de 1964 lo descubrieron. ¿Y cómo lo descubrieron? Hay una anécdota interesante, ¿no? Dice que estos dos astrónomos estaban limpiando una antena para tratar de mejorar la señal, ¿no? Y de pronto se dieron cuenta que la imperfección que tenía no se debía a alguna avería, ¿no?, sino a que la antena estaba captando justamente en ese momento la radiación, ¿no?, del fondo cósmico. Entonces ellos inmediatamente mandaron a llamar a unos astrofísicos que estaban estudiando justamente eso en la Universidad de Stanford, ¿no? Y ellos comprobaron que habían descubierto, pues, algo que por muchos años venían buscando, ¿no?, que es esa radiación. Entonces, pero lo que parece raro es lo siguiente, ¿no?, y justo sobre eso hay críticas, ¿no?, que quienes recibieron el premio Nobel fueron estos dos astrónomos que no tenían ni idea de lo que habían descubierto, ¿no?, cuando debieron haber recibido los físicos que estaban, o que habían interpretado, ¿no?, estas señales. Entonces, ahora, esta radiación fue emitida en todos los puntos del espacio unos 380.000 años después de la gran explosión. O sea, esta radiación fue creada en este momento, ¿no? Estas líneas verdes es lo que señala la radiación del fondo cósmico de microondas, ¿no? En ese momento el universo se enfrió lo suficiente como para que electrones y protones pudieran combinarse y formar los primeros átomos neutros. Dado que la radiación electromagnética no interacciona con la materia neutra,
A partir de entonces, los fotones quedaron libres para propagarse por el espacio y atravesar largas distancias. Dicha radiación, que aún hoy continúa llegando hacia nosotros, constituye la luz más antigua que podamos ver, antes de ser emitida. No se entiende, ¿no? Nosotros en el mundo actual, cada vez que detectamos esta radiación electromagnética, estamos viendo una luz que se inició 380.000 años después de la gran explosión. Por lo tanto, ninguna señal electromagnética anterior a aquella época ha podido sobrevivir hasta nuestros días. ¿Ya? O sea, lo que el hombre, en este momento, o sea, lo máximo que podemos ver en el pasado, ¿no?, es esta radiación electromagnética. Más atrás no tenemos ni idea, ¿no?, cómo es que ha podido formarse. Hay modelos físicos que explican, pero somos simplemente modelos. Aunque, bueno, justo hace unos meses en una revista salió de que existe una radiación gravitatoria, ¿ya?, que probablemente acá está, es lo que está en rojo. Dice que además de las ondas electromagnéticas, es probable que también existan las ondas gravitacionales. O sea, esto matemáticamente, digamos, se demuestra, ¿no? Y estas ondas gravitacionales se han creado en un proceso que se llama el recalentamiento. Entonces, si nosotros construimos aparatos capaces de leer, ¿no?, estas ondas gravitacionales, entonces estaríamos retrocediendo mucho más atrás, ¿no?, hasta las etapas, de fracciones de segundo de haberse iniciado el universo. Sin embargo, a pesar de los éxitos predictivos de la teoría de la gran explosión, no explica varios puntos, ¿no? No explica la extraordinaria homogeneidad, la isotropía y la plenitud que exhibe el cosmos actual a gran escala. Recuerden que Einstein había dicho de que el universo es esférico, ¿no? Sin embargo, con los datos que se tienen actualmente, más bien nos damos cuenta de que el universo es plano, es euclídeo, ¿no? Entonces, y la teoría del Big Bang ya no explica eso. Dice, todas las observaciones modernas confirman que el universo presenta el mismo aspecto en todo lugar y en toda dirección hacia la que miremos. Para acabar adquiriendo esa tremenda uniformidad, el cosmos primigenio tendría que haber comenzado en un estado sumamente regular y plano desde el principio. Unas condiciones muy improbables para las que la teoría no encuentra ninguna justificación. Además, el modelo de la gran explosión tampoco aclara el origen de las fluctuaciones iniciales de la densidad de materia, los grumos en la sopa primigenia que hoy sabemos que fueron necesarios para que miles de millones de años después se formasen por atracción gravitatoria, las galaxias, los cúmulos y los supercúmulos de galaxias. Por último, tampoco sabemos qué mecanismos detonaron la gran explosión. Justamente acá viene en ayuda otra teoría, que es la teoría de la inflación. Dice, la teoría de la inflación cósmica fue propuesta hace unos 30 años para resolver esas dificultades. Por inflación entendemos un periodo muy breve al comienzo del universo. Acá se describe o se grafica el periodo de inflación. En el que una densidad de energía aproximadamente constante habría provocado que el espacio se expandiese a un ritmo exponencial. Se cree que dicha energía se hallaba asociada a cierto campo físico, que le llaman el inflatón, ¿no? O sea, en este periodo de inflación, el único campo que existía, o campo partícula, es esta partícula que es el inflatón, ¿no? Que es un modelo físico, no es que haya existido, ¿no?, pero explica muchas de las peculiaridades que tiene o que tuvo en esa época el universo, el cual solo habría existido durante aquellos primeros instantes, entre 10 a la menos 35 y 10 a la menos 10 segundos. Con todo, ese brevísimo lapso de tiempo bastó para que cada dirección
del espacio aumentase su tamaño en el increíble factor de 10 a la 26. Las proporciones de aquel estiramiento primigenio fueron tan colosales que toda irregularidad inicial habría quedado diluida desde el principio. Así pues, la inflación constituye una hipótesis elegante que, sin necesidad de imponer condiciones iniciales, ad hoc explica la casi perfecta homogeneidad, isotropía y plenitud del cosmos actual. Además, según las leyes de la mecánica cuántica, el campo del inflatón no pudo haber sido completamente uniforme. Como todo campo cuántico, debió experimentar pequeñas fluctuaciones aleatorias. Según la teoría de la relatividad general, aquellas fluctuaciones tuvieron que provocar leves distorsiones en la geometría del espacio-tiempo, las cuales, dilatadas por la gran expansión, acabaron generando los grupos iniciales en la distribución de la materia. La teoría inflacionaria no solo explica de manera cualitativa el origen de estas irregularidades en el espacio-tiempo, también predice sus propiedades. En particular, dichas fluctuaciones deberían ser invariantes de escala, es decir, al descomponerlas en sus longitudes de ondas características, todas ellas deberían mostrar aproximadamente la misma amplitud. Ese patrón, que constituye una predicción muy distintiva de un periodo de inflación, coincide con el observado de la radiación del fondo cósmico de microondas. Aunque se espera que fuese uniforme, hoy sabemos que la temperatura de los fotones que lo componen presenta pequeñas anisotropías, del orden de unas pocas partes por 100. Dichas variaciones fueron descubiertas en los años 90 por el satélite COBE de la NASA, un hallazgo que merecería el Premio Nobel de Física en el 2006. Análisis subsiguientes, realizados a comienzos del presente siglo por otro satélite, el satélite WMAP, permitieron confirmar que el espectro de las anisotropías del fondo cósmico de microondas es aproximadamente invariante de escala. Por otro lado, también de la distribución cósmica de galaxias obedece al mismo patrón. Las observaciones confirman, por tanto, que el espectro de perturbaciones del espacio-tiempo a gran escala se corresponde con el predicho por la teoría inflacionaria. Por último, si nos preguntamos acerca del origen de la materia y la radiación que hoy existen en el universo, la teoría inflacionaria nos da también una respuesta. Procederían de la misma densidad de energía que causó la expansión primordial. Durante la inflación, el universo estaba vacío y extremadamente frío, con el inflatón como el único grado de libertad activa. Cuando la expansión exponencial tocó a su fin, la energía potencial del inflatón se convirtió en materia y energía cinética. Dicho proceso se conoce con el nombre de recalentamiento. Esa violenta conversión de la energía inflacionaria en materia dio lugar a violentas ondas de choque, literalmente, como una gran colisión. De ahí que el recalentamiento se interprete hoy como la verdadera gran explosión de la teoría original. De hecho, fue durante el recalentamiento del universo cuando se generó la enorme entropía que caracteriza el cosmos actual. Bien, entonces, de esta manera, lo que se trata de explicar es de que la teoría del Big Bang se puede entender a partir del recalentamiento, y la teoría inflacionaria lo que explicaría es cómo es que se han creado sobre todo las fuerzas, las primeras fuerzas del universo, y cómo luego, después de este proceso del recalentamiento, han ido generándose el resto de partículas. Entonces, esto sería por el momento la exposición, y espero más bien que con sus preguntas podamos aclarar muchos de los detalles que hemos hablado. Muy bien. Gracias. Son un par de preguntas en realidad. La primera es, claro, yo estaba viendo que según Big Bang el universo es plano, ¿no? Supongo que es porque el conjunto de materia se agrupa
Pero, bueno, algo así no he entendido. Pero también veo que eso también es lo que siempre me ha causado curiosidad. Todo parte, digamos, de una himen, creo que no, la pequeña partícula. Himen, pero bueno. ¿Qué partícula te refieres? Claro, sí, no, bueno, lo que no entiendo es eso. Se desarrolla, esta explosión se desarrolla en el espacio, ¿no? Supongo, porque la materia para poder extenderse necesitó el espacio, ¿no? Entonces, digamos, ya existía el espacio, digamos. Según esta misma teoría, el espacio ya sería algo existente, pues, ¿no? Porque obviamente la explosión y el desarrollo de esta expansión se tuvo que desarrollar dentro de un espacio, ¿no? Entonces, cuando hablan del universo, ellos lo asumen solo como la materia y no como el espacio, o lo asumen como que el universo es el espacio y la materia, o es justamente eso por un lado. Por otro lado es que, claro, cuando se habla de la teoría del Big Bang también se habla, digamos, de la expansión, también un regreso al punto de partida, pues, ¿no? Y si digamos, todos han congeniado en eso, o es que hay algunas otras propuestas donde no consideran esto y simplemente todo sigue en expansión. Hay un concepto que es la singularidad, ¿no? Entonces, bueno, todas las teorías desde Friedman, Lemaitre, las que han seguido después, coinciden en que si es que el universo tuvo un origen, ese origen se le conoce como la singularidad, ¿no? ¿Pero en qué consiste esto? En que en ese momento no existe espacio, no existe tiempo y bueno, no existe ninguna fuerza, ¿no?, de la que conocemos. Solamente es un punto infinitamente denso de materia. Y este punto infinitamente denso es el punto inicial, ¿no? O sea, la verdad, yo no sé cómo imaginarme, pero o sea, no existe espacio, no existe tiempo. Si es que no existe eso, entonces no sé cómo que hay alrededor de ello. O sea, creo que por la forma como imaginamos las cosas nos fuerza a colocar un espacio, ¿no? Ese punto tenía que estar en un espacio, pero como te digo, ya desde Lemaitre se dice de que no existía espacio ni tiempo. A eso se llama singularidad. Entonces, pues no es que han estado en el espacio y luego también. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, no te entendí muy bien. Claro, siempre escuchaba cuando planteaban esta teoría que hay una expansión, pero hay un punto donde todo comienza a regresar al punto de partida, ¿no? Al igual como los de las estrellas, ¿no? Claro, pero mira, la única persona que se preocupa por esa teoría es Friedman y bueno, nadie más, ¿no? Porque o sea, él matemáticamente, sin comprobar nada, ha hallado de que el universo puede expandirse y luego como que la materia es mucho, luego se contrae nuevamente por la fuerza de la gravedad, llega a una singularidad y luego nuevamente, claro. Pero esto es algo que solamente lo tocó Friedman. Desde Lemaitre adelante ya se ha desechado esa teoría, ¿no? Porque por todo lo que se ve el universo está en expansión. O sea, no hay ningún indicio que diga de que en algún momento se va a contraer. Ahora, es que también hay que ver, en internet hay muchas cosas que no son muy sólidas o muy serias, entonces a veces agarran las teorías antiguas, ¿no?, y las pasan como nuevas. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero mira, todo lo que he revisado yo, esa teoría del crunch, Big Bang, ya no se toma en cuenta, ¿no? Porque no hay ningún indicio, ¿no?, empírico que nos permita ver este asunto. ¿Alguna pregunta? Buen día. Mi pregunta es muy concreta. Hace un momento mencionó sobre que algunos fenómenos no encajan dentro de la teoría del Big Bang, ¿no? Como por ejemplo creo que se mencionó sobre la isotropía, ¿no? Algo semejante. Quisiera que pudiera explicar un poco mejor esta parte, ¿no? O sea,
justamente lo tratamos con algunas separatas que estuvimos por leer, pero no creo que desde mi punto de vista podría comprenderlo, ¿no? Claro, la esentropía es cuando nosotros vemos el universo igual en todas direcciones, ¿no? O sea, si el universo, digamos, es igual, si veo, bueno, arriba, abajo, izquierda, derecha, es el mismo. Eso significa isotropía. Y el Big Bang no explicaba esa isotropía. Entonces, con la teoría inflacionaria, bueno, todo esto recién se logra explicar esa forma, ¿no?, que tiene el universo. O sea, más allá tampoco ya no puedo ver porque ya supongo que serán ecuaciones matemáticas que explican a mayor detalle, ¿no? Pero básicamente es eso. Isotropía significa cuando el universo es el mismo en cualquier dirección que tú te dirijas. Y eso igual, ¿no? Tropos, lugar, espacio. Y dentro, como desarrollé también un poco del aspecto histórico, ¿no?, y las relaciones que tenían entre científicos, seguramente hubo también relaciones con filósofos, ¿no?, o al menos comentarios uno sobre otro, ¿no?, o filosofía relacionada a esto. Y dentro de ese plano histórico, no hubo críticas sobre esto, tal vez sobre que tomen en cuenta estos científicos el tema de, por ejemplo, que esto puede ser simplemente la teoría del conocimiento del ser humano, ¿no? Me refiero a poder identificar todas estas formas, vamos a decirlo, ¿no?, o posiciones que puede haber en el espacio, pero desde el punto de vista o desde la teoría del conocimiento del ser humano, justamente, pues, ¿no? Pero siempre escucho que Einstein o Newton lo tomaban tal cual, pues, como algo que trasciende a la mente, digamos, pues, ¿no? No hubo críticas sobre eso, o sea, no tuvieron relación con ese tipo de comentarios, digamos, por ejemplo, el tema de los colores, pues, ¿no? Supongo que los colores fueron necesarios para poder ir identificando diferentes formas, qué sé yo, ¿no? Sin colores me imagino que nosotros no podemos diferenciar las formas o no, inclusive el color blanco, pues, ¿no? Todo sería oscuro, todo sería un solo color. No tuvieron problemas relacionados a la filosofía estos científicos, críticas fuertes tal vez. Que yo recuerde, no, o sea, al contrario, o sea, los científicos que estaban relacionados con estos temas, por ejemplo, pienso en Karl Popper, ¿no?, todos apoyaban o estaban del lado de que las matemáticas eran importantes para interpretar, o mejor dicho, que la ciencia se habla de modelos, ¿okay?, de modelos o de teorías, ¿no?, y de que estas sirven para tratar de describir el mundo, ¿no?, y de que estas teorías pueden corregirse. Entonces, la labor científica es eso, ¿no?, es presentar sus teorías en congresos, discutirlas, ¿no?, y escucharse entre ellos y luego corregirlas. Entonces, yo creo que ese método de alcanzar una verdad es aplaudido por todos los filósofos, ¿no? O sea, Karl Popper entre ellos, ¿no?, que luego, bueno, o sea, viendo esto, formuló eso del método de falsación, ¿no? Pero después, que yo sepa, no, pues no, nadie ha visto estos trabajos de los científicos como algo negativo, no recuerdo. Más bien, al contrario, sirve lo que hacen ellos para corregir otras ciencias o para delimitar, ¿no?, el mismo Popper después hace, ¿no?, lo que no es ciencia, ¿no?, el psicoanálisis, el marxismo, eso no es ciencia porque no están en esta discusión constante, ¿no?, de hipótesis, y de comprobar y experimentar. No se te podría decir. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿no? Quisiera saber su opinión acerca de cómo deberíamos abordar, digamos, la categoría tiempo, tratando de entender la teoría del Big Bang. Por ejemplo, el otro día estaba viendo un comentario que hacía el señor Marco Aurelio, lingüista, que todo el tiempo hablaba de la palabra, hablaba pues de que
para hablar sobre un inicio del universo, de todo, o sea, sobre la concepción del universo, no tendríamos que hablar de la categoría de tiempo, es decir, prestarle un inicio, ¿no? O sea, porque esto viene a una paradoja, ¿no? Porque ¿cuándo inicia el universo o cuándo termina? Y me gustaría saber, o sea, hasta qué punto, digamos, es central, digamos, considerar el tiempo en la concepción del Big Bang. No sé si me dejo entender. Que es medio confuso. Inclusive yo mismo estoy hablando. Simplemente quiero saber cómo el tiempo es válido utilizarlo o no para entender la concepción del inicio del universo. Ya, bueno. Yo creo que va a depender mucho de las teorías, los modelos que se utilicen, ¿no? Hay muchos modelos, ¿ya? Bueno, no he traído acá todos, pero digamos, si tú estás utilizando modelos que están relacionados con las cuerdas, el universo, yo creo que ahí el tiempo no tendría tanto sentido, ¿no? En cambio, otros modelos como este, bueno, todavía los toman en cuenta, ¿no? Se toman en cuenta o sirven en la medida de que pretendes describir la evolución de algo. Entonces, va a depender mucho de los modelos, yo creo de los modelos que tú utilices para tratar de describir los fenómenos que se pueden notar. Porque, como te digo, hay muchos modelos, ¿no? Eso de la teoría de la relatividad es uno muy bueno, pero actualmente hay otros modelos más, ¿no? Que bueno, no hemos hablado, que tienen una concepción distinta, ¿no? O un uso distinto del concepto del tiempo. Entonces, bueno, mi respuesta sería solo depende del modelo que se utiliza. Mi pregunta sería, ¿cómo hemos visto las imágenes? O sea, el planeta Tierra, ese tercer planeta, es tan pequeño a comparación de los que están más alejados del Sol. Yo quisiera, o sea, mi pregunta es, en esto del Big Bang han aclarado por qué hay vida en el planeta Tierra y en los otros planetas habría la posibilidad de que haya vida o no, de acuerdo a esta explosión de los elementos que han creado y todo eso. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Es mucho más amplio acerca de cómo se ha originado la vida. Pero, bueno, la teoría del Big Bang no toca ese punto. Sin embargo, hay una disciplina que se llama la astrobiología, ¿no? Y que busca exoplanetas, ¿no? Que son planetas que probablemente haya vida. De hecho, ya han encontrado varios, ¿no? Tienen vida. O sea, bacterial, ¿no? De algún tipo, ¿no? La nuestra, pero o sea, microbiana, vida microbiana. Pero pues no, la teoría del Big Bang no alcanza a explicar esos puntos. Hay otras teorías, sí. Sí, señores. Con relación al tiempo, no sé si sea correcto, no sé, poder como para que inició, o sea, como que inició el tiempo, inició el universo y todo eso, punto desde ese punto de partida, porque, por ejemplo, sin tiempo, lo mismo en la película, te pones pause, no pasa nada, no pasa el tiempo de la película y no pasa nada, entonces, ¿cómo es posible que sea original? O de que de un punto de partida haya sucedido algo, es que antes no buscaba de la explosión, entonces, ¿cómo se ocurrió eso si no había tiempo? ¿Para qué se origina? Claro, justamente por eso a esos momentos se le llama singularidad, ¿no? ¿Verdad? Es que es difícil imaginarse, ¿no? En una situación donde no hay espacio, no hay tiempo y no existe ninguna ley. Bueno, para mí es difícil imaginar eso. Entonces, ahora eso, y se dice también que estas singularidades también actualmente, digamos, ocurren en los agujeros negros, ¿no? Un agujero negro es como que tiene dos partes, ¿no? La superficie, que es el horizonte de sucesos, donde se dice de que puede haber partículas, ¿no? que
se separen del agujero negro, pero una vez que alguien entra dentro, pues ya no existe el tiempo ni nada, no se sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, ninguna fuerza de las que conocemos también tenga validez en ese agujero negro, ¿no? Y eso se llama singularidad, ¿no? Donde no tenemos conocimiento absolutamente de nada, no se puede saber, de verdad no se puede saber, ¿no? Justamente el hombre puede conocer muchas cosas, pero lo que nunca va a conocer es lo que ocurre dentro de un agujero negro, es imposible. Y eso es justamente el origen del universo, ¿no? Una singularidad, no sabemos realmente cómo es que fue el inicio de los inicios, ¿no? Sabemos, a ver, con esta teoría lo que sabemos es 10 a la menos 35 segundos después de haberse generado, ¿no? Pero antes de ese tiempo no se puede saber. Este es el límite, teóricamente, ¿no? No se puede llegar.